La noche es oscura, la luna está oculta y las sombras cobran vida. Bienvenidos a Vivencias. Exploraremos los rincones más aterradores de lo desconocido, las historias de terror, leyendas urbanas y sucesos inexplicables que te harán cuestionar la realidad. ¿Estás preparado para enfrentar tus miedos más profundos? ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 13º capítulo de horror. Buenas noches. Soy trabajador de la construcción desde muy joven, y como todos los que nos dedicamos a la obra comencé desde abajo como chalán. Mi experiencia que voy a compartir es precisamente de esa época cuando apenas estaba aprendiendo el oficio. Hace cerca de 10 años fuimos contratados mis amigos Carlos, que es de mi edad, Sergio, que es mayor que nosotros, y yo. Fuimos contratados para demoler una vieja casona en el centro histórico de Tlaquepaque, cerca del refugio, un antiguo exconvento y hospicio para desamparados. La casa era muy vieja, tal vez de la época colonial. La íbamos a demoler para construir un establecimiento de giro comercial. En algunas habitaciones los techos ya habían sucumbido al paso del tiempo, dejando solo en pie los gruesos muros de adobe. Apenas llevábamos trabajando una semana cuando nos mandaron a retirar el escombro de la habitación del final de la casa, que era una de las que ya no tenían techo. Mientras retirábamos el escombro, encontramos en el piso una pesada losa de piedra que al moverla destapó un hoyo en el suelo. La avisamos a nuestro maestro, quien a su vez llamó al ingeniero. El ingeniero nos dio la orden de retirar completamente la losa. Así nos dimos cuenta que no era un simple hoyo en el suelo, sino que era un pozo por el que se podía bajar por una escalera de caracol. Medía poco más de 1 metro de ancho y tenía los muros enladrillados. Entonces el ingeniero nos ordenó retirarnos y él mismo entró, según dijo, para ver qué profundidad tenía. Después de un rato salió del pozo y ordenó taparlo de nuevo con la losa. «Dejen todo así como está y no digan nada, porque nos cancela la obra», dijo el ingeniero. «¿Ni al dueño le vamos a avisar?», preguntó el maestro. «Tampoco», dijo el ingeniero. Como era sábado, se decidió que el lunes continuaría con el trabajo, empezando con rellenar el pozo y cubrir la entrada con concreto. A las 3 paramos, fuimos a cobrar y mientras nos preparábamos para volver a nuestras casas en el barrio de San Andrés en Guadalajara, a Sergio se le ocurrió que nos quedáramos un rato a tomar en el Parián de Tlaquepaque. Pasado un rato y con unos tequilas encima, Sergio volvió a tocar el tema del pozo. Sergio daba alocadas teorías de lo que pudiera ser o para qué lo podría haber servido. «Es solo un pozo de agua, como los que habían en las casas de antes», le dije, pero él respondió que eso no tenía sentido, ya que no había agua adentro. «Se secó y por eso lo taparon», le repliqué. «Además, los pozos de agua no tienen escaleras de caracol», agregó Sergio. «A lo mejor es un túnel de los cristeros», dijo Carlos y añadió. «Aquí había muchos cristeros. Me platicó mi abuelo que había túneles que iban desde San Andrés hasta Tlaquepaque». Entonces Sergio nos dijo: «Voy a regresar a la obra, a ver a dónde lleva ese túnel». No recuerdo bien cómo fue que nos convenció de acompañarlo, pero rato después estábamos frente a la obra. Quedamos de acuerdo en que si alguien nos descubría y le hablaba a la policía, diríamos que éramos trabajadores de la obra y que veníamos a buscar algo que se nos había olvidado. Así, medio tomados, logramos trepar por una parte donde el muro era más bajo. Entramos y alumbrando con las linternas del celular, fuimos directo al pozo y bajamos por la escalera de caracol, solo para ver que el pozo de más de 4 metros de profundidad era la entrada a un túnel. El acceso al túnel estaba tapada con ladrillos, pero había un agujero que se veía que había sido hecho recientemente. Sospechamos que había sido el ingeniero el que había hecho ese hoyo, pero no sabíamos la razón. Retiramos los restos de ladrillos que aún tapaban el túnel y nos metimos. El túnel iba hacia el lado opuesto de la entrada de la casa, en dirección al exconvento del refugio. Mientras nos adentrábamos notamos que el túnel iba cuesta abajo, llevándonos cada vez más profundo.
Entre más avanzábamos, la atmósfera se sentía cada vez más pesada, y en el ambiente que podía percibir un desagradable olor a rancio. Aquella inquietud solo era interrumpida por el crujido de huesos que pisábamos al avanzar. Los huesos parecían de algunos animales y estaban desperdigados a lo largo del túnel. Tal vez eran de algunos que otro perro o gato que por alguna causa habían quedado ahí. Después de unos 100 metros el túnel se dividía en dos. El túnel era más estrecho y más bajo, así que decidimos continuar por el túnel más amplio donde íbamos. Adelante a otros 100 metros el túnel desembocaba a una especie de portal que era la entrada a una galería inundada. Intentamos vislumbrar una manera de poder atravesar ese tanque, pero al ver que no había manera de cruzarlo sin mojarnos, decidimos dar vuelta atrás. Cuando llegamos a donde estaba la entrada del túnel más pequeño, decidimos ir a investigar. A diferencia del otro túnel, este iba cuesta arriba. Avanzamos hasta llegar a una escalinata de caracol, hecha también de ladrillo, la cual subimos. La escalinata llevaba hasta una capilla que permanecía sumida en la oscuridad. No sabíamos si aún permanecíamos bajo tierra o si este lugar estaba encerrado entre los muros del viejo convento sin acceso al exterior. Al inspeccionar más detenidamente, nos dimos cuenta que, contrario a lo que hubiéramos pensado, ese lugar no estaba del todo abandonado. Sergio nos hizo notar que en el centro había un círculo formado con velas y en el centro una costra de pintura roja o de algún líquido rojo que ya se había secado hacía no mucho tiempo. Al fondo de la capilla estaba clavado de cabeza en la pared un crucifijo y en el suelo frente a él una piedra cuadrada en forma de cubo de 1 metro, que parecía ser una especie de altar. Encima del altar había un libro antiguo forrado de cuero. En la carátula tenía grabados símbolos extraños. Al lado estaba una copa, parecía de bronce o de otro metal parecido. La copa tenía símbolos extraños y junto a la copa había una daga que, a pesar de su visible antigüedad, aún conservaba su filo. Mientras inspeccionábamos esos artefactos, Carlos notó algo que ninguno vio momentos antes. En uno de los muros había una puerta. Era de madera, de esas que se veían en casas muy antiguas. Carlos pegó su oreja a la puerta. Le hizo una seña para que guardáramos silencio. «Alguien viene», dijo en voz baja. Rápidamente nos fuimos hacia la escalinata por donde habíamos llegado y la bajamos. Yo, que fui el último en bajar, alcancé a escuchar cómo la vieja puerta crujía al abrirse y una voz que dijo: «Hay alguien aquí», para luego otra voz decir: «No dejes que se escapen». Bajamos al pasadizo angosto y seguimos corriendo hasta llegar al túnel ancho. Ahí Sergio, que iba delante, se equivocó de dirección, por lo que Carlos fue por él para regresarlo. En eso, cuando volvieron a pasar por el túnel angosto, Carlos dirigió la luz de la linterna hacia adentro y vio como unos hombres vestidos en túnicas blancas iban hacia ellos. Carlos dice que alcanzó a escuchar que uno de ellos le gritó: «Sabemos a dónde va a dar el túnel, vamos a saber quiénes son». Seguimos corriendo hasta llegar a la escalera del pozo por donde entramos. Una vez afuera nos pusimos a cubrir el pozo con el escombro, pero había algo que nos preocupaba. ¿Y si esas personas realmente sabían dónde terminaba el túnel? Está de más decir que ya no nos presentamos a la obra. Gracias por leerme. Buenas noches. Vivo en una ciudad fronteriza al norte de México. En verano es muy común que las temperaturas sean muy altas durante el día y durante la noche. Para mí ya era costumbre que durante las madrugadas me despertara porque me daba sed. Así que cada noche me levantaba a beber agua. Mi casa es de 2 pisos y mi habitación se encuentra en el 2.º piso. Para ir a la cocina debo bajar las escaleras y justo a mitad de las escaleras hay una ventana pequeña que va a dar al patio de frente de mi casa. No tenemos una cerca en él, solo se encuentran 2 árboles, uno de cada lado y un foco que alumbra una parte del patio. Una noche, cuando bajé a la cocina e iba por las escaleras, volteé hacia la ventana. Vi a un hombre parado al lado de los árboles, pero no se distinguía bien, era más bien como una sombra. En ese momento no sé si era el sueño, pero pasé de largo y seguía bajando las escaleras. Para cuando reaccioné y regresé a fijarme por la ventana, ese hombre o esa sombra ya no estaba.
No lo veía todos los días, pero para la tercera ocasión que lo vi decidí contárselo a mi mamá. Ella creyó que tal vez era alguien que quería entrar a nuestra casa. Vivimos en una colonia que no tiene buena fama en cuanto a la segura. Aunado en que en nuestra casa vivimos solo mi mamá, mi hermana y yo. Creyó que para alguien sería fácil entrar a una casa donde solo viven mujeres. Seguí viendo a esa sombra unas noches más, siempre en la misma posición, sin moverse, viendo hacia la casa de al lado. Sabía que no era un hombre, o al menos no una persona, porque la llegué a ver desvanecerse algunas veces. Durante ese tiempo solía quedarme sola en casa en algunas ocasiones. A veces me encontraba sola y escuchaba cómo subían las escaleras mientras yo estaba en mi cuarto. Reconozco cuando mi mamá o mi hermana sube las escaleras, pero esas pisadas sonaban diferentes. En ocasiones salía de mi cuarto y no había nadie. En otra ocasión, que me encontraba sola, vi como una sombra pasó justo debajo de mi puerta y se dirigía al baño, ya que éste se encuentra al lado de mi cuarto. Escuché cómo abrieron la puerta y entraron. Esperé alrededor de 15 minutos y nadie salió. Verifiqué en el baño y no se encontraba nadie, igual que en el resto de la casa. Para este punto mi mamá ya le tomaba como chiste, como una broma. Nadie me creía. Nadie creía que veía algo por las noches en nuestro patio. Llegué a pensar que tal vez yo me lo estaba imaginando, que quizás era el sueño o el cansancio, ya que solo yo lo veía. Pero eso cambió tiempo después. Al lado de mi casa vivía una familia, un matrimonio con sus 2 hijos. Justo cuando inició el verano se mudó con ellos la hermana de la mujer. Esta chica que se acaba de mudar se encontraba embarazada. La verdad, no soy muy dada a hablar con mis vecinos, así que nunca tuve una conversación con ella o con quienes vivían en esa casa. Mi mamá suele llevarse bien con todos los vecinos. Un día mi mamá llegó muy asustada a la casa después de platicar con la vecina y me dijo: «Hija, la vecina, la que está embarazada, también vio esa sombra que tú decías ver». Mi mamá me contó que la chica se encontraba sola en casa y cuando iba a subir las escaleras de su casa, vio una sombra negra ahí en las escaleras. La chica se asustó demasiado y salió corriendo al patio de enfrente de su casa mientras le llamó a su hermana y cuñado. Horas más tarde la chica perdió a su bebé. Todo esto se lo contó la hermana de la chica. Mi mamá, para no asustarla, no les comentó nada de lo que yo también había visto y escuchado. A las semanas la chica se fue de esa casa y a los meses su hermana con su familia. Nunca volví a ver a esa chica, ni a nadie de su familia. Pero de algo sí estoy segura. Esa sombra o esa cosa que yo veía se fue con ella, ya que después de que ella se fue de la casa, ya jamás la volví a ver y hasta mucho tiempo después caí en cuenta que muy probablemente esa cosa venía con ella, ya que solo la empecé a ver cuando ella se mudó a la casa de al lado. El abuelo colocó la mano en la mano de los labios de la niña. «Shh, tranquila, nena, tranquila», dice en voz baja. La niña no deja de temblar. El miedo le recorre el cuerpo. «No hagas ningún ruido. No quieres que la abuela se dé cuenta, ¿verdad?», continúa diciendo con los labios muy cerca del oído de la pequeña. «Ella no debe vernos. ¿Sabes lo que pasará si nos ve? Debemos ser silenciosos». Y mientras el abuelo y la niña estaban temblando bajo la mesa, la abuela recorre la casa con un hacha en la mano. Parece desorientada. Su mente la ha traicionado de nuevo. Está buscando, según ella, a 2 intrusos que se metieron a su casa. Antes de continuar con la última vivencia, te recordamos que compartas un like y un comentario en nuestros videos para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. También que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y crezcamos juntos en este lindo proyecto. Sin más por decir, continuamos. Hola a todos, un saludo. Tengo que admitir que tras mucho tiempo de pensarlo, aún hasta hace unas horas tenía mis reservas en torno a contar el siguiente relato. Antes que nada quiero dejar en claro que no pretendo convencer a nadie de nada.
pues yo mismo, después de varios años de lo ocurrido, sigo sin tener en claro qué fue lo que sucedió en realidad. Ocurrió en Guadalajara, estado de Jalisco, en México. Todo empezó con el reencuentro de algunos amigos de preparatoria, tras varios años de no saber nada de ellos. La reunión fue posible gracias a las redes sociales. Fue durante el año 2014 cuando por medio de Facebook fui dando con varios excompañeros de la preparatoria y fue por uno de ellos que volví a tener contacto con Diana, quien fuera mi mejor amiga durante esta etapa de mi vida. Mi reencuentro con ella terminó siendo una tertulia en la que ambos nos pusimos al tanto acerca de la vida de otro. ¿Qué carrera estudiamos? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? No fue difícil darme cuenta de que la vida de mi antigua mejor amiga estaba muy lejos de ser perfecta, pero me alegro confirmar que aún tenía la confianza suficiente para ser honesta conmigo, tal y como lo confirmé al escucharla, contarme lo difícil que había sido los últimos meses para su familia debido al desempleo de su esposo, Agustín, quien tenía ya algunas semanas sin conseguir un trabajo, por lo que me ofrecí para ayudarle a encontrar algo, y si bien en la empresa en donde yo laboraba por aquella época no contaban con vacantes disponibles, en ese momento 2 de mis amigos más cercanos conocidos desde la universidad laboraban en la empresa encargada de la reconstrucción del mercado Corona tras el incendio ocurrido hacia mitades del 2014. Se trataba de un empleo muy lejano a la carrera de Agustín que había estudiado, pero ambos se mostraron emocionados con la posibilidad de poder encontrar estabilidad financiera, por lo menos hasta que pudiera hallar algo más cercano a la carrera que estudió. Fue solo cuestión de solicitar algunos favores y asegurarle a Gerardo que Agustín era una persona confiable para que le dieran una oportunidad en la obra de reconstrucción del mercado. Agustín se comprometió con la oportunidad de laborar agradecido, incluso que ésta fuera durante el turno nocturno, pues esto le permitía generar ingresos al tiempo que seguía buscando un empleo más afín a su carrera durante el día. Tras casi 2 meses de trabajo, tanto Gerardo como Alberto, los amigos a quienes pedí el favor, se mostraron más que satisfechos con el desempeño de Agustín. Incluso estaban considerando el ofrecerle un contrato de planta y promoverlo a un mejor puesto, y yo me sentía bastante bien conmigo mismo por haber podido ayudar a Diana. Pero fue en este punto donde todo se torció. Todo comenzó con una llamada a mi trabajo a mitad de la mañana del último lunes del mes de julio del 2015. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña y desconocida en un primer instante, y no fue sino hasta la tercera o cuarta frase que estuve seguro de quién era la que se encontraba al otro lado del teléfono. Lo que comenzó como una llamada tímida y retraída se transformó de pronto en una desesperada petición de ayuda por parte de Diana para encontrar a su esposo. Esa misma mañana me reuní con mi amiga y tras confirmarle que tenía casi un mes sin cruzar palabra con Agustín, ella me contó lo que a mi parecer es una de las historias más raras que jamás he escuchado y que a continuación les comparto tal y como lo escuché de la boca de ella. Te digo que algo malo le pasó a Fernando. Lo sé. Insistía mientras sacaba su pequeño teléfono y me lo acercaba al rostro mostrándome una imagen pixeleada de baja resolución y que para colmo había sido tomada con muy poca luz. No obstante, era posible distinguir lo que se mostraba en el pequeño recuadro. Un ataúd, aunque uno muy distinto a cualquier otro que yo hubiese visto, pues este parecía ser de metal y en un estado deplorable que reflejaba el paso de muchos años. No me fue posible analizar la foto a profundidad en un primer instante, pues la mano nerviosa de Diana manipulaba el móvil, cambiando a una segunda imagen en la que parecía una persona, o más concretamente dicho, un rostro de semblante enfermo, carente de color, el cual resaltaba más por las marcas de tierra que se esparcían en algunos puntos de aquella cara, de ojos cerrados y fracciones demacradas. Finalmente le pregunté qué era aquello que estaba viendo y tras unos segundos de silencio durante los que Diana se me quedó mirando con lágrimas contenidas, le prometí que fuera lo que fuera, podía confiar en mí. Le aseguré que le creería, pero necesitaba saber de qué iba todo aquello porque realmente para este punto me estaba asustando. Estas fotos me las mandó Agustín. Fue lo último que me envió antes de desaparecer. Sintiendo un vacío en la boca del estómago, alargué la mano tomando de nuevo
el pequeño Motorola y miré de nueva cuenta el par de fotografías. Agustín me llamó por última vez la noche del sábado. Dijo que lo habían encontrado en la construcción y me mandó esas fotos. Me contó que el jefe de turno les prohibió decir nada, pero que cuando vio que la intención de esta persona era abrir el ataúd, él tuvo miedo de perder su trabajo, y fue por eso que tomó la primera foto. La segunda la tomó por el asombro y el temor que despertó en ellos lo que encontraron dentro de esa caja de metal. Yo me sentía aturdido, pasaba de una foto a la otra, tratando de entender lo que estaba ocurriendo, y por mucho que le daba vueltas a la situación, todos los caminos me llevaban a la misma conclusión. Diana, ¿me estás queriendo decir que esto? Dije señalando la foto del rostro demacrado. ¿Es lo que se encontraba al interior de esto? Pasé a la foto del viejo ataúd maltratado. Mi amiga no se atrevió a responder. Su reacción se limitó a juntar sus manos en una muda petición de ayuda que no hacía otra cosa que aumentar el miedo que me trepaba, ya desde el estómago hasta la garganta. Conseguí comunicarme con Gerardo, concertando una cita improvisada, y para mediodía de ese mismo lunes ya nos encontrábamos todos reunidos en la oficina de Alberto, quien se mostraba apenado con Diana, pues él tampoco tenía conocimiento del paradero de Agustín ni de ninguno de los otros 4 trabajadores que formaban la plantilla del turno nocturno, y aunque en un principio todo apuntaba a un caso de abandono de trabajo, tenían motivos para pensar que las cosas eran más graves que eso, pues se sospechaba de un delito, más en concretamente un caso de profanación de tumbas, pues al jefe de obra le reportaron el hallazgo de un ataúd abierto al interior del terreno. Para nadie es un secreto de lo que hoy es el Mercado Corona, en sus inicios un cementerio del cual se conservaban los arcos originales que databan de finales del siglo XIX, pero lo que nadie esperaba era que aquel enorme terreno albergara aún sepulturas en su interior. No tras el paso de tantas décadas y de funcionar como un centro de comercio en la zona céntrica de Guadalajara. Tras la reunión con mis amigos, el estado de ánimo de Diana se encontraba mucho peor. No solo su esposo había desaparecido, ahora la empresa para la que había estado trabajando pensaba levantar una denuncia penal en su contra. Fue necesario convencer y pedir nuevos favores a mis amigos e incluso recurrir al chantaje emocional, aludiendo a la imagen una esposa desesperada, y hasta aceptar que yo estaba haciendo el ridículo por creer en aquella historia para tratar de aminorar las consecuencias que pudiesen afectar a mi amiga. Y aún con todo esto, ambos se limitaron a asegurarme que harían lo que estuviera en sus manos, pero que era de lo más común que eventos así ocurrieran. Empleados encontraban algo de valor y tendían a robarlo, muchas veces uno de ellos asesinados a los que en un principio fueron sus cómplices, y que si no plantearon aquella hipótesis durante la reunión fue precisamente por considerar a Diana, y aunque en un primer instante todo parecía tener sentido, lo cierto es que fueron las palabras del propio Gerardo las que volvieron a hacerme dudar, pues contrario a lo que podía esperarse en un caso de profanación, no había nada que reflejara la existencia de algún objeto de valor en aquel viejo ataúd de hierro atrofiado por el paso del tiempo. Fue Alberto el primero en tratar de desmentir la versión de Diana que la foto del rostro demacrado podía estar vinculada de manera alguna con aquel ataúd, pues aquella caja de metal debía tener casi 150 años, tiempo suficiente para que cualquier cuerpo se vea reducido a polvo, lo que hacía imposible que el ser de la fotografía fuera el ocupante del sarcófago. Salí de aquella reunión informal con una promesa de mis 2 amigos de que tratarían de mantener a Diana al margen de toda aquella situación en medida de sus posibilidades. Incluso me aseguraron que le harían llegar el pago por la liquidación del contrato de su esposo. Esa misma tarde acompañé a mi amiga a levantar una denuncia ante la Procuraduría de Justicia por la desaparición de Agustín, la cual a la fecha de hoy sigue abierta. Sé que a este punto todo esto puede parecer más que un conjunto de anécdotas y situaciones bastante peculiares, pero existe un acontecimiento que levanta un matiz de horror en esta historia, y es el hecho que un mes después de la desaparición de su esposo, Diana se presentó de nueva cuenta en mi oficina con una maleta y sus 2 hijas, a las que dejamos al cuidado de mi secretaria mientras nosotros hablábamos. Nos vamos, Fernando. Nos iremos a Nuevo León con mis papás.
Ella debió darse cuenta de mi desconcierto y no habíamos terminado de ponernos en pie para pedirle que explicara cuando extendió su mano en mi dirección abriendo el puño dejando caer sobre mi escritorio un pequeño aro metálico en el que aún se podía ver algunas manchas color marrón. «Es la sortija de Agustín», me dijo con la voz a punto de quebrarse. Un balbuceo murió en mis labios cuando ella, cruzando los brazos nerviosa, volvió a hablar. «La encontré hace 2 días en la ventana de mi habitación, por la parte de afuera, Fernando», me aseguró abrazándose a sí misma en un claro intento de controlar el temblor que no dejaba de hacerla estremecer. Como dije en un principio, no pretendo convencer a nadie de nada, pero aún hoy, años después de que todo ocurrió, todo esto aún hay noches en las que siento un profundo temor al pensar en aquel anillo manchado de sangre, el cual, asegura Diana, su esposo jamás se quitaba. Pero aún más aterrador que eso es el pensar en cómo pudo llegar hasta el alféizar de una ventana en el 5º piso de una torre de apartamentos por la parte externa de una ventana que no se puede abrir porque está hecha de una sola pieza y que para recuperar la sortija mi amiga tuvo que romper el vidrio. Recuerda que la oscuridad está siempre ahí, esperando a que la descubras. No te despidas de nosotros todavía, porque la noche es joven y el terror está siempre a la vuelta de la esquina. Y en esta última noche de lluviosa de mayo, el equipo de vivencias te desea buenas noches.